Hola Sabina, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. ¿Me escuchas? Sí, Ah, súper, ¿vos? súper. Sí, 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 también te escucho. Es que al principio no, pero ya, ahora sí te escucho. Ok. Y me ves también, ¿no? Sí, también te veo. Todo bien. Genial. Muy bien. Bueno, voy a apagar hasta que se conecte la gente, ¿sí? Me voy a Listo. servir un tecito. Ya Dale, vuelvo. dale, dale, provecho. Hola, Fer. Hola. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Hola, hola.
Estábamos viendo el tema de la grabación. No sé, Gabriela, si vos estás ok con que la presentación sea grabada, no para difusión, sino más para a nivel interno desde la lab, que después bueno, hay comunicaciones si quiere dar la justificación. Hola, ¿qué tal, Sí, Carolina? por supuesto. Hola, ¿cómo estás? Por Bien, ¿y tú? supuesto que sí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, esperemos si quieren unos minutos total, es tempranito todavía, eh, y después ya empezamos. Gabriela, ¿querés probar si para compartir pantallas, si no tenés Dale. problemas? A ver. Bueno, creo que todo bien, ¿no? Sí, ahí estoy. Se ve que está compartiendo la presentación. Sí, Buenísimo. bueno, perfecto. Viviana, ¿tú sabes cuántas personas se han apuntado? Sí, se inscribieron 41 personas. Yo les envié el enlace esta mañana a todos por correo. Bueno, a ver cuántos realmente vienen, ¿no? Sí. Yo podría pedir que esta persona que está como usuario, eh, ¿sabes quién es? Podrías poner el nombre y solo por, por seguridad, ¿no? Hola. Bueno, vemos que ahí está, Diana Moreno, perfecto. No, es un Ya. tema de asegurarnos que todas las personas que estamos acá nos inscribimos y demás para asegurar que sea un espacio seguro para todas. Sí, sí, porque yo y Sara ya pasamos este año por una situación muy desagradable y así queremos asegurar que esto no pase nuevamente.
Solo para que sepas, Gabriela, vamos a esperar como, generalmente esperamos como unos 5 minutos para que la gente entre eh, y luego empezamos también para que tú también no pierdas tiempo de presentación y tampoco de feedback y estas cosas. Bien, bien, no hay problema. Empecemos en unos minutitos. Hola Carla, bienvenida. Acá quería preguntarte si podías silenciar tu micrófono, que se escucha como un ruido de fondo. Hola Carla, ¿nos escuchás? Bueno, creo que podemos empezar. Primero me gustaría agradecer Gabriela por estar aquí presentando su trabajo. Y bueno, este es el último seminario de la red de LGBT+ este año. A ver si el próximo año hacemos una otra ronda, pero este es como el seminario de cierre de este año. Bueno, eh, quería agradecer también a todos los otros ponentes que presentaron durante todos estos meses, para decir que este es un espacio que nosotros pensamos en crear para que las personas que trabajan con esta temática se puedan conectar y dar más visibilidad a estos trabajos también, porque a veces nosotros sabemos que estamos generalmente en un departamento un poco aislados, entonces creo que este es un espacio que podemos utilizar para comunicarnos y quizás empezar colaboraciones, por lo menos saber lo que cada uno de que están en la red está haciendo esas cosas. Así que agradezco muchísimo, Gabriela. No sé si sabe quieres complementar con algo. Si no, eh, te doy la palabra a Gabriela que puede empezar cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también por generar estos espacios
y habilitar estos intercambios sobre los temas que estamos estudiando en un contexto en el que es necesario intercambiar y fortalecer nuestras investigaciones. Les cuento que voy a presentar, ¿me escuchan bien, verdad? Bien, bien. Les cuento que voy a presentar lo que fue mi trabajo final de una maestría en Economía del Desarrollo que llevé adelante en el Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta, que es una provincia al norte de Argentina, y que vincula distintas características sociales, económicas, educativas, y demográficas con el acceso al trabajo formal de la población trans, utilizando una base de datos, datos que recopilamos, que tenemos de una encuesta que hicimos, que ya les vamos a contar de qué se trata, que es el Censo Diversidad. Así que este trabajo lo que intenta es presentar los datos vinculados al mercado laboral de la población trans, haciendo uso de los resultados de esta encuesta. Bueno, contarles rapidito que acompañamos esta investigación, Carla Arevalo, que también está presente, forma parte también del instituto, acompañamos esta investigación con distintos proyectos de extensión universitaria que le dan una pata activista a lo que estamos investigando con este tema. Voy a hacer como fugazmente algunos pasajes, unos repasos sobre todos los antecedentes que relevamos. Vamos a hacer rápidamente también una conceptualización, un marco conceptual, y después les voy a mostrar los resultados de esta comparación que hicimos de la población trans con también algunos datos de la población en general. Bueno, en concreto, lo que vamos a ver, lo que vamos a mostrar con datos cuantitativos, que esa desigualdad en el acceso al trabajo que denuncian las organizaciones sociales de personas trans, efectivamente se constata, hay una desigualdad en términos de actividad, en términos de formalidad, de desempleo, hay una desigualdad también educativa, pero principalmente vamos a ver que esta desigualdad laboral se constata en los datos. Luego vamos a ver que uno de los factores más relevantes que posibilita el acceso al trabajo formal tiene que ver con la discriminación. Haber sufrido discriminación aumenta las probabilidades de estar en un trabajo informal, y también identificamos que ser varón trans y ser adulto mayor también aumenta las probabilidades de estar informal, y que cuando comparamos con la población en general, aumentar el nivel educativo en la población trans contribuiría un poco más a estar formalizado laboralmente que el resto de las personas que estudiamos. Bueno, tenemos un encuadre de lo que tiene que ver con los principios de Yogyakarta, y en concreto con Argentina, con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que garantiza el acceso a la identidad registral, y la ley de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, o como le decimos acá, el cupo laboral trans, que es lo que garantizaría o intenta garantizar es el acceso de personas trans a la Administración Pública Nacional Argentina, que estamos viendo también, se observan como pocos avances y más retrocesos en el cumplimiento de esta ley. Pero ese es como nuestro marco normativo. Hicimos también distintas búsquedas para ver qué otros datos teníamos. Encontramos una sistematización de datos, de encuestas, perdón, de Silva Fernández y Matus, donde vimos que desde 1999 hasta 2023 ya hay 36 relevamientos realizados en el territorio argentino, y fuimos viendo cómo esas encuestas o esos relevamientos de donde se buscaban los datos, mucho tuvieron que ver en sus orígenes con la
despenalización del ejercicio del trabajo sexual, la despenalización de ser travesti, para ir constituyendo como más áreas y para ir buscando más datos, otros tipos de datos, hasta el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, que es el relevamiento del que formamos parte en el año 2023 y que nos da mayores datos sobre las condiciones de vida de la población trans. También tenemos un antecedente en términos de datos, que es nuestro censo del año 2022, que incorporó preguntas que nos permiten identificar una identidad de género trans. Decimos trans como un gran paraguas para denominar a las personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Entonces esta pregunta en el censo nacional nos permite tener una noción, también tenemos ese antecedente, para poder preguntar si el sexo asignado al nacer fue mujer femenino, varón masculino o ninguna de las anteriores, y luego una segunda pregunta que nos permite ver una heterogeneidad de distintos géneros para identificar también a la población trans. Pero este es un relevamiento que no vamos a usar, pero que nos muestra antecedentes de relevamientos. Hicimos también, hacemos un recorrido sobre cómo, desde dónde nos tenemos que posicionar para los estudios trans, desde la epistemología trans, desde autoras como Butler, que plantean la performatividad del género, por fuera de la reproducción de la norma cis heterosexual, y cómo esa no reproducción de la norma cis heterosexual muchas veces se constituye en precariedad. También, como decía recién, Blas Radi habla del hiperónimo trans no como una identidad en sí misma, sino como esta forma de poder identificar a este colectivo de personas, que también vamos a pensar la identidad desde un lugar dinámico, la identidad de género desde un lugar dinámico. Acá en la Argentina tenemos a una luchadora muy importante que también se ocupó de realizar el estudio, el recorrido y la sistematización de los estudios trans, que es Loana Berkins, y ella hace todo un recorrido, como les decía, de cómo la población trans fue disputando espacios y encontrando su espacio aún en el propio movimiento LGB y el movimiento feminista, buscando principalmente la derogación de los edictos policiales que criminalizaban ser travesti. Y Cutuli, por ejemplo, va haciendo un recorrido también desde cómo se fue reconfigurando esa ciudadanía política del colectivo trans para ser incorporado en las agendas estatales como una lucha urgente, principalmente, por ejemplo, en el mercado laboral. Bueno, vamos a hacer como muy fugazmente algunos recorridos, pero queríamos hacer una contextualización del problema que nos dé la pauta de cómo influye la discriminación estructural, la exclusión del colectivo trans en la vida de las personas. Y Loana Berkins nos muestra que de un estudio realizado en personas travestis trans, el 82,8% tiene menos de 40 años, y sobre las muertes relevadas, una gran proporción tiene como causa complicaciones con el VIH, luego transvesticidios, cirrosis o sobredosis, o problemas con otro tipo de consumos, y también problemas con siliconas. Entonces fuimos identificando que efectivamente la corta esperanza de vida de la población trans nos estaba exponiendo una problemática urgente. Bueno, también buscamos varios antecedentes para vincular mercado laboral y personas trans, que todos nos iban validando que existía efectivamente el problema. Esto lo voy a pasar un poco más rápido para que nos detengamos más en los datos. Acá también el problema de la discriminación, cómo se percibe la población trans en la Argentina. Es el tercer grupo más discriminado de la Argentina, según nuestro ex Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
junto a las personas de aspecto racializado y a las personas gordas. Bueno, y acá ya empezamos, ya nos metemos en los datos del primer relevamiento de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica, que lo apodamos censo diversidad, porque se propuso eso, ser un censo de la diversidad. Y podemos ver en este gráfico que plantea para las columnas azules, que grafica, perdón, para las columnas azules a la población trans y en las violetas a la población cis de esa misma encuesta, cómo distintos indicadores nos muestran mayor vulnerabilidad en la población trans. Tenemos personas que han sido despedidas o desestimadas de un trabajo, tenemos más del triple de, de, de personas, trato desigual a ocupados, sí, y si buscamos algún tipo de vulnerabilidad habitacional, también tenemos un 6% de personas trans que viven en una pieza, hogares con ingresos menores al salario mínimo vital y móvil, también una mayor proporción, insuficiencia de gastos, si cobra alguna prestación del Estado, si recibe alimentos, ropa o mercadería por parte del Estado, de la iglesia, de organizaciones comunitarias, y recién se iguala un poco más la vulnerabilidad en algún tipo de indicador de endeudamiento. Bueno, nos concentramos en el acceso al trabajo, no solamente como la herramienta económica de lo que implica el trabajo en términos de garantizar la subsistencia a través de los ingresos, sino por todos los sentidos de pertenencia, la identidad, el rol social que asume una persona a través de su trabajo, y nos parecía muy importante pensar cómo el acceso al trabajo formal repercute en la vida de las personas trans y mejora claramente sus condiciones de vida. Entonces, lo que hicimos fue hacer un recorrido sobre el concepto de trabajo decente para operacionalizarlo a través de un concepto de trabajo formal, y fuimos buscando esta conceptualización a través de distintos conceptos de la OIT, de distintos manuales de la OIT. Después empezamos a recorrer el concepto de informalidad y empezamos a buscar la forma en la que nosotras íbamos a construir nuestra variable de informalidad y los vínculos que tenía la informalidad con otras variables. Esto lo voy a pasar, son todos los trabajos que relevamos para conceptualizar la informalidad y vincular esa variable con otros factores de la población. Y lo que hicimos fue utilizar dos trabajos, uno para Barcelona y otro para Catamarca y Sucre en Colombia, que nos dé, desde una mirada cualitativa, qué factores específicos nosotros podíamos buscar en nuestros datos que se asocien al acceso o no de un trabajo formal. Entonces, lo que nos muestran estos autores es que el género, pertenecer a una masculinidad trans o a una feminidad trans en sus heterogeneidades performáticas, influye, ser visiblemente trans también, cuándo se realiza la transición, qué edad tiene la persona, en qué época lo hizo, como variable tiempo, la dimensión jurídica, si cambió o no el DNI, si tuvo apoyo del entorno, cuáles son sus niveles educativos, si ejerció o ejerce el trabajo sexual, y y también el estado de salud, cómo autopercibe su salud. Y a esos factores más personales, nosotras le incorporamos haber sufrido discriminación laboral para poder complementar no solo con factores personales de las personas trans, sino con algún tipo de condición del mercado laboral. Bueno, les contaba que para poder hacer este análisis de vincular factores generales y factores específicos con el acceso al trabajo formal, usamos dos relevamientos.
para poder hacer una comparación con la población en general, utilizamos nuestra encuesta permanente de hogares, y para identificar los factores específicos y también para compararlo con los factores generales, utilizamos este censo diversidad. El censo diversidad es un relevamiento que se trató de un muestreo no probabilístico por autoselección, es decir, que las personas se enteraban del relevamiento y realizaban la encuesta de manera virtual, lo que supone algún tipo de conocimiento tecnológico y de acceso a un dispositivo y a internet, y por ende no se puede calcular la probabilidad de cada persona de haber sido incluida en la muestra, pero lo tomamos como una referencia para poder comparar con los resultados de la EPH. Este censo de diversidad fue un proyecto que se llevó adelante en el 2023, del cual formamos parte varios institutos de todo el país, varios profesionales, investigadores de las ciencias sociales y de las humanidades, y que fue respondido por personas de 16 años o más que residan en la Argentina, que se consideren parte de la diversidad sexual y de género. Tiene un alcance nacional, eso es una característica particular, a diferencia de otros relevamientos más localizados o provinciales, y tenemos 650 respuestas por región como mínimo, y la respondieron 15.200 personas, de las cuales 1.425 son personas trans. Bueno, ahora les cuento rápidamente los objetivos. Primero quisimos hacer un análisis de la situación laboral, tratando de vincular factores específicos de la población trans con indicadores del mercado laboral. Luego quisimos hacer una comparación de los factores específicos que mencionamos con el vínculo en el acceso a un trabajo formal, comparando a las personas trans con la población cis que contestó el censo de diversidad, o sea que pertenece a la diversidad sexual. Y por último, hacer una comparación evaluando las desigualdades tanto para las personas trans como para la población en general, según factores generales que se asocian al acceso al trabajo. Para eso hicimos, para el análisis, vamos a ver ahora unos gráficos que asocian la ocupación formal, informal, el desempleo y la inactividad con los factores, y para los objetivos 2 y 3 utilizamos modelos Logit que nos puedan mostrar el vínculo que tienen la variable explicada, que es la condición de informalidad laboral, con cada uno de los factores específicos. Y para el objetivo 3 también un modelo Logit que nos permita comparar la probabilidad de ocurrencia de trabajo informal para la población en general y para la población trans. Los resultados los vamos a presentar en odd ratios, como los cocientes entre la probabilidad de que la persona esté informal y la probabilidad de que no lo esté. Entonces, si la variable X tiene una relación positiva con la probabilidad de que I sea 1, el odd ratio es mayor que 1 y sucede lo mismo de manera inversa. Ahora lo vamos a ver. Nosotras operacionalizamos al trabajador informal como aquella persona que, si es asalariada, no tiene aportes jubilatorios, si es trabajadora por cuenta propia, no tiene estudios superiores, y también si contestó que era patrón, pero tenía un tamaño de institución menor a 5 personas, o ingresos al salario mínimo vital y móvil de ese momento. Acá están todas las variables que utilizamos para poder vincular cada factor con el acceso al trabajo. Tenemos género, edad, edad al cuadrado, años de escolaridad, visibilidad, que la buscamos con la pregunta si pudo contar su identidad, y ahí encontramos que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta, el 97% de las personas que contestaron la encuesta, pudieron contar su identidad, el cambio de DNI, la aceptación familiar, el trabajo sexual, el estado de salud y haber sufrido discriminación laboral. Y les contaba que fueron 1.425 personas trans, que nosotras, en realidad nosotras no, ya el censo de diversidad planteó esta recategorización de las distintas identidades de género de alguna manera para poder hacer comparaciones y tener
categorías más, con más personas, pero también implica haber hecho una distinción también binaria, pero que bueno, nos permite una comparación con la población en general y también nos permite tener muestras más, más cuantiosas. Transfemeninas son todas las mujeres trans, travestis, feminidades trans, y transmasculino, varones trans, masculinidades trans y otras categorías. Esta es la distribución de nuestra encuesta según feminidades trans, masculinidades trans, si es visible o no, eso creo que dije 97, pero 94, perdón, que son visiblemente trans, una distribución de edades bastante concentradas en edades jóvenes, una dimensión jurídica con casi un 65% de personas que sí cambiaron el DNI, la aceptación familiar un poco más, representada por las personas sin aceptación familiar, y un nivel educativo con secundario completo y superior incompleto, con mayor proporción, lo que tiene que ver un poco con esta característica de autoadministración de la encuesta y de acceso a los dispositivos, lo que nos da como una tendencia de un nivel educativo un poco más alto, pero sigue siendo más bajo que el resto de las personas cis encuestadas. Si el trabajo sexual, la mayor cantidad de personas trans no ejercieron nunca el trabajo sexual y consideran que su estado de salud es muy buena y buena la mayor proporción. Y acá es el primer objetivo en el que intentamos para cada uno de estos factores distribuir según la ocupación formal, informal, desocupado o inactivo, y podemos ver, por ejemplo, en el primer gráfico, que según géneros hay una mayor proporción de ocupadas formales para las feminidades trans, menos inactividad que para las masculinidades trans, menos desocupadas que para las masculinidades trans. Para la visibilidad, vemos que las personas visiblemente trans tienen mayor ocupación, menor inactividad, menor desocupación. Para la edad, podemos ver que en edades centrales, de 25 a 34, tenemos las mayores ocupaciones informales. También tenemos una alta tasa de desocupación en jóvenes y en edades de 25 a 34. Tenemos de 35 a 44 una tasa de inactividad muy baja. Y por último, sí vemos que para las personas de más de 45 años, una gran proporción de ocupados formales y también informales, ocupados en general. Y para lo que tiene que ver con el cambio de DNI, vemos mayor ocupación para las personas que sí cambiaron el DNI, menos inactividad, menos desempleo, y también una gran proporción de ocupados formales. Seguimos con los factores específicos, vemos que las personas que contaron con apoyo familiar tienen menor ocupación, en este caso, en general, que las personas que no contaron con apoyo, y muy similares las tasas de informalidad, o los indicadores de informalidad, y con apoyo más cantidad de personas inactivas. Según el nivel educativo, vemos que superiores completo tiene una mayor proporción de ocupados formales y muy poca inactividad. Quienes tienen hasta secundario incompleto un indicador de inactividad muy alto. Y para quienes ejercieron el ejercicio del trabajo sexual, tenemos que, por supuesto que si actualmente ejerce el trabajo sexual no hay inactividad, pero si, aun cuando no lo ejerció nunca, tiene una proporción muy alta de inactividad. Y por último, según el estado de salud,
vemos que las personas que tienen excelente, se autoperciben su salud de forma excelente, mayor ocupación, menos tasas de inactividad y menos tasas de desocupación. Y vamos al objetivo número 2, que lo que intentaba era vincular estos factores específicos con el acceso al trabajo formal, pero en comparación con las personas cis. Entonces acá están los odd ratios de los que estábamos hablando y como veíamos acá en esta tablita, cambiamos de 0 a 1 cuando es feminidades trans, o si es mujer, en el caso de las personas cis del relevamiento, y eso nos muestra una primera diferencia, que las mujeres trans tienen menores probabilidades de acceder a un trabajo informal, es decir, que son más vulnerables los varones trans, a diferencia de las personas cis, que las mujeres tienen esa mayor vulnerabilidad. Después también vemos en términos de edad, que a medida que aumenta la edad en personas cis, disminuye esa probabilidad de acceder al trabajo informal, a diferencia de las personas trans, que esa probabilidad aumenta. Según los años de educación, para los dos tenemos el mismo resultado, que hay una medida protectora, o aumentar los años de educación disminuye las probabilidades, y haber ejercido el trabajo sexual, en el caso de las personas cis, en el caso de las personas trans no es significativo, pero en el caso de las personas cis aumenta las probabilidades de estar informales. Y acá en violeta vemos un cuadrito de discriminación laboral, que es uno de los hallazgos más relevantes del trabajo, cómo haber sufrido discriminación laboral aumenta hasta en 2 veces más la probabilidad de estar informal, y lo mismo sucede con personas cis, pero en menor proporción. Y luego hicimos algunos vínculos con las regiones de acá de Argentina, que de alguna manera están vinculadas a el trabajo formal e informal en general, que nos permite ver también como la estructura del trabajo formal e informal para las personas de la diversidad sexual y genérica según las regiones. Y por último, el objetivo 3 lo que intentaba hacer fue comparar la población en general, con la encuesta permanente de hogares que se hace de manera general, con la población trans, y también encontramos un poco similares a los resultados con la población cis de la diversidad sexual, que ser mujer aumenta las probabilidades de estar informal, a diferencia de las personas trans, que las disminuye. Lo mismo con los mismos resultados con la edad. Aumentar la edad en las personas trans aumenta su probabilidad de estar informales, y vemos la misma protección de los años de escolaridad, pero acá podemos ver que aumentar los años de escolaridad en las personas trans protege aún más o disminuye aún más las probabilidades de estar informales para las personas trans. Bueno, para recapitular un poquito, creemos que el trabajo aporta evidencia para validar esta desigualdad denunciada por las organizaciones sociales, por las organizaciones LGTBQI+, por la literatura en el tema, y los resultados que más destacamos es que quienes no terminaron el secundario, no cambiaron el DNI o no cuentan con apoyo familiar, registran más informalidad e inactividad. Las personas jóvenes enfrentan más desocupación e inactividad, y el trabajo sexual se asocia con un alto nivel de informalidad. También quienes reportan mala salud se relacionan con una menor inserción formal y más desocupación. Los varones trans o masculinidades trans, los adultos mayores y de la región Cuyo tienen mayores probabilidades de trabajar informalmente. Y el factor que mayor asociación tiene con trabajar informalmente es haber sufrido discriminación en los últimos 12 meses. Y teniendo en cuenta las características específicas del censo diversidad, aumentar la educación protege más a las personas trans que a la población en general. Bueno,
hasta acá algunos resultados de este trabajito. Espero que les haya gustado y cualquier duda o preguntita o intercambio, bueno, seguimos. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Un trabajo súper interesante. Y bueno, ahora abrimos para las preguntas. Pueden como eh, hacer la pregunta por el chat si prefiere o aquí mismo solo disfrutar el micrófono y hacer la pregunta y ya está. Vale. Bueno, si les parece, voy a romper el hielo de las preguntas, a ver si se van animando. Primero, Gabriela, agradecerte porque me parece increíble el trabajo que presentabas y lo que hicieron con el censo. Soy bastante fan de todo eso. Entonces, mis primeras preguntas, tengo una página llena de comentarios y preguntas. Era justamente preguntarte sobre el acceso a los datos del censo, porque, bueno, con Fer y con más colegas, siempre estamos como buscando nuevas fuentes de datos para estudiar a estas poblaciones y no volver a reincidir en volver a preguntarle mil veces lo mismo a las mismas personas y caer en un extractivismo académico que nadie quiere hacer. Así que, bueno, primero preguntarte sobre el censo, que también, obviamente, si por ahí los datos todavía no están disponibles, si el formulario va a estar disponible, saber un poquito sobre eso me parece súper interesante. Relativo al censo, quería preguntarte sobre la identificación de personas no binarias o de género diverso más allá de hombres, mujeres trans o feminidades, masculinidades trans, que bueno, siempre es interesante como abrir el paraguas a más formas de identificación. Em, Ta, ta, tan. Bueno, me encantó que hicieron la comparativa tanto dentro de la muestra de la encuesta como comparado con la EPH. Me parece que es como una fortaleza metodológica que tienen, que me parece genial que, digamos, puedan hacer el cruce justamente con dos poblaciones cis, que ya sabemos que la población LGB es distinta a la población cis general, pero me parece una súper, como un punto fuerte a defender, digamos, haber hecho esta comparativa, si entendí bien, ¿no? Que la hicieron con las dos poblaciones. Está buenísimo eso. Un comentario es que, ojo con el hecho de visibilidad y contarlo. Eh, que a veces, digamos, habérselo dicho a alguien, haberlo contado a alguien, sobre todo si es el 98% de la muestra, digamos, no es lo mismo que ser visiblemente trans, digamos, o tener como la expresión de género Tal cual. desarrollada, porque, bueno, es como un comentario que sobre todo si después no lo o sea, si no entendí mal, después esa variable no la usan en los modelos Ah, de odd perdón, ratio. perdón. O no sé si no La estaba en los omitimos. resultados. No, Ah, se ok, omite. bueno, Ahí está. Se omite la omitimos porque justamente no había la suficiente variabilidad como claro, para hacer. Entonces, directamente el modelo la omite. claro, Eh, bueno, justamente con eso digo, sí, está sí, bueno sí, capaz sí. mencionar que tienen esa variable, pero como comentario, por ahí ya Buenísimo. lo hicieron, pero como comentario, como este jueguito de estaría buenísimo poder medir visibilidad y expresión, ¿no? Y en general no lo podemos hacer, nos Ujú. hablamos más de identificación que de expresión, entonces es como un punto interesante a seguir pensando. Me pareció súper loco el resultado de haber cambiado el DNI con informalidad. O sea, Mm, si no hay más, tienen más informalidad las personas que hicieron el cambio registral a las que no. a ver. Sí, sí, sí. Sí, cambió el Sí, DNI, mayor ocupación y mayor ocupación informal. sí, Sí, claro, sí. bueno, mayor ocupación en general. Y quería preguntarte en inactividad que están considerando, digamos, cuáles son las categorías. No sé si se me salteó esa parte.
Em, para entender, Eh, sobre todo con la población joven, si de repente son personas que están estudiando y todavía no entraron al mercado sí, laboral o digamos, qué es lo que causa la inactividad, ¿no? O sea, porque entiendo que desocupación es inactividad no buscada, mientras que inactividad es inactividad, digamos, una es por falta de trabajo y la otra es por no búsqueda de, o no deseo de, o que sí. no es el momento. O en otro tipo de actividad, como decís vos, estudiando, cuidando. Claro. ¿Y tienen distinción de eso? ¿Tienen, digamos, las distintas Sí, categorías? Ok. ¿Y eh, probaron, por ejemplo, con cositas? Bueno, no sé, yo soy curiosa porque me interesa. dale, sí, es como vos decís, la inactividad tiene que ver con no participar de ninguna manera del mercado laboral, ni en búsqueda, ni del mercado laboral, sí, ni formal, ni informal, ni en búsqueda, sino estar en otras actividades. No me acuerdo bien cuál es la pregunta, para contestarte concretamente la podemos buscar, pero cuál es la pregunta, es si trabaja o no, si trabajó la semana pasada, eh, y si está buscando trabajo, efectivamente es desocupada, y si no lo está buscando trabajo o si no está ocupada, es inactiva. Perfecto. Bueno, Eh, y por último, te hago el último comentario y si querés ahora Dale, te dejo, que era este resultado que encuentran sobre la discriminación y la informalidad, ¿no? Como que me pregunto en qué grado se vuelve recursivo, ¿no? Digamos, tener discriminación genera una o al revés, ¿no? Más bien, claro. como que la informalidad es lo que termina generando discriminación y Claro, la discriminación es lo que genera informalidad. Como que hay una cuestión ahí de que va en las dos direcciones, ¿no? sí, tal cual. Pensaba. Pero bueno, eso, agradecerte mucho, me encanta, bueno, no los resultados en sí, porque son unos resultados que muestran una realidad muy cruda, pero me parece súper, súper interesante el estudio. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabi. En concreto, los datos del censo los tenemos de manera provisoria. Los estuvimos recategorizando, hicimos, sí, sobre todo, bueno, hizo un gran trabajo uno de los integrantes del proyecto, que es Manu Ribeiro, de filtrar las respuestas que no eran respuestas completas. O sea, todo el trabajo de carpintería de la base de datos lo hizo él, y ahora estábamos haciendo como las, sí, categorías, estábamos haciendo, ay, me está saliendo la codificación de las actividades económicas para poder tener una base que pueda ser publicada y utilizada para, como decís vos, eh, no recaer en sobreencuestar a una población y ya hasta el hartazgo de exponer a una población. Si bien nosotras encuestamos personas trans, tratando de incluirlas en una muestra que no las iba a incluir, si no íbamos con nuestras computadoras a los espacios donde están las personas trans y encuestábamos, y nos dimos con que muchas de esas personas querían contar cosas. O sea, también teníamos como esta cuestión del respeto, del nuestro activismo, de que sabíamos que íbamos con una herramienta que no había sido construida por el movimiento con el que trabajamos, que es MTA, sí por otros movimientos de la diversidad sexual y genérica centralizados, quizá un poco más en Buenos Aires. Entonces sabíamos que íbamos con un instrumento muy externo, y sin embargo la respuesta de la encuesta fue muy positiva porque había muchas cosas para contar, y había como un espacio también de contar mi historia en una encuesta que no había, o sea, no nos fue tan difícil ese trabajo de encuesta en ese sentido. Pero sí, volviendo a la disponibilidad de los datos, estamos trabajando la base para que pueda ser publicada y pueda ser utilizada como insumo para otros trabajos. Y también, si quieren buscar el informe final del Censo Diversidad, está publicado en la página de Censo Diversidad, así, entonces ahí también pueden ver
¿Qué otros géneros fueron relevados? También hay muchas, no me acuerdo las cifras, pero hay muchas personas no binarias encuestadas, y también hay datos de intersexualidad, entonces está bueno. En este trabajito nos concentramos en la población trans como aquellas personas que podíamos recategorizar como masculinidades trans y feminidades trans para poder hacer esta comparativa, pero sí, la idea también es ampliar un poco a personas no binarias, bueno, a todas las personas del relevamiento. Me parece muy precisa la observación sobre visibilidad, no es lo mismo, no teníamos otra forma de pensar la visibilidad más que con la preguntita si lo pudo contar o no. Eh, Usamos un insumo cualitativo que son estos dos trabajitos de Barcelona y de Catamarca para construir nuestro modelo, y no teníamos ninguna pregunta que hable de visibilidad y utilizamos esa como una aproximación, pero es verdad que hay que ser como más cauto. Y sí, por supuesto que hay ahí esta pregunta de esta asociación positiva y tan estrecha entre discriminación laboral y trabajo informal, porque estamos midiendo probabilidades de ocurrencia y no causalidad. Entonces, la probabilidad de ocurrencia nos va a mostrar ese vínculo estrecho entre haber sido discriminado y estar informal como causa y consecuencia, o como consecuencia y como causa. Entonces, ahí es también como a tener ese resguardo, pero sí nos parecía muy llamativo que de todos los factores que podíamos incluir en un modelo, lo que más sobresalga y lo que más probabilidad de ocurrencia de estar informal sea, por bastante, sea la discriminación laboral. Y me parece que con eso ya charlamos de todas las preguntitas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A ustedes. Vale, ¿alguien más tiene preguntas? Yo tengo, bueno, dos preguntas. Uno, creo que son más, una es una clarificación más que creo que me saltó también. ¿Cómo fue la pregunta de discriminación? ¿Cómo la hicieron? Ujú. La pregunta de haber Eh, sufrido discriminación es si te desestimaron en una búsqueda laboral o te despidieron de un trabajo en los últimos 12 meses por motivo de tu orientación sexual y o tu identidad de género. ok. Bien. Sí, solo porque quería saber un poco más de si tenía una temporalidad, ¿sabes? Porque es importante Sí. poner como la discriminación en el trabajo actual de, un- Ujú. de otro momento y tal. Ujú. Y estabas comentando también cómo están buscando hacer la codificación de la actividad económica, entonces tienen la ocupación de Sí. las personas. Y entonces, pero ¿y has mirado esto en este trabajo? Como en cuál sector de actividades están como más concentrados estas personas que están en la formalidad. Sí, no, en este trabajo no hicimos una distinción por actividad, por rama. Hicimos la distinción formal e informal y utilizamos los factores. Sí, hace poquito con Carla también presentamos los datos que surgen del censo, y si me esperan un segundito, quizá están a mano, y ahí sí pudimos encontrar cómo hay una concentración de la población trans en servicios. ¿Dónde está? En servicios personales. Eh, en este trabajo, con los datos, todavía estamos trabajando en la codificación. En cambio, con la base de datos del censo, pudimos avanzar. Espérenme un segundito que se está cargando el, Y el estos datos trabajo. también
¿Tienes los sueldos de las personas? Sí, pero tampoco lo tenemos muy, no, no, no trabajamos, no la trabajamos a a la variable de ingresos en la base de datos. Ok, pero se podría. Se podría, de la del censo de diversidad sí está la pregunta de los ingresos. Ok, Acá estamos. Estos datos ya no son del censo de diversidad, sino que son del censo general de población, hogares y viviendas, en donde tenemos la preguntita de la identidad de género de las personas y podemos ver esta concentración de otros servicios personales, técnicos o profesionales, y también no son todas las actividades principales, filtramos varias que no nos daban mucha información, pero sí vemos esa distinción de estereotipos y roles de género, por ejemplo en la construcción, que es la columnita naranja, en varón y en masculinidades trans, por ejemplo, y también vemos en educación o salud privada, en las mujeres trans, también una mayor concentración, y vemos otros servicios personales, técnicos o profesionales como con mayores proporciones. vale. Bueno, gracias, Gabriela. Súper interesante. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta más? Hola, Fer, hola. Gabriela, Danu, Hola, primero que nada, muy buenas tardes, no, buenos días aquí. Buenas tardes, Fernanda, buen día a todos y a todas. Tres cosas nada más rapidísimas. La primera, felicitar a la red. Me parece que esta iniciativa es muy rica y vale la pena que no claudique, que no sea la primera y la única. Segundo asunto, un comentario que va más en términos de cómo yo pienso el asunto de la vulnerabilidad. En repetidas ocasiones, Gabriela, la colega Gabriela, comentó que ciertas condiciones de contexto, ciertas condiciones histórico-coyunturales colocan a un sector de población en una condición de vulnerabilidad. Eh, Hemos estado discutiendo mucho tiempo, ya un par de décadas al menos, un grupo de colegas en relación a la idea o el uso del concepto de vulnerabilidad y de pronto en los ensayos o en la narrativa nos confundía mucho el usar como sinónimo vulnerabilidad social y condiciones de riesgo. Lo que relata Gabriela, creo yo, y lo digo de una manera bastante modesta y humilde, tiene que ver con una serie de condiciones de riesgo particulares en ciertos sectores de población que denotan no solo una preocupación académica, por supuesto, ¿no? Sino un mundo de preocupaciones que la acompañan, ¿no? Y un mundo de necesidades de actuar, sin duda, y eso lo aplaudo en el trabajo, sí. Eh, pero a la hora y ese es un error que nosotros, que cometí yo durante muchos años, este, eh, a la hora de anunciar como vulnerable al sector, se ocultan las causalidades mismas en la narrativa en sí, y entonces las estrategias pueden no visibilizarse. No sé si me explico, Gabriela. Entonces, Sí, recomendaría un sí, poco eso, como consecuencia de mis miles de defectos, en la labor de, de investigación, pues, ¿no? Y la tercera es una pregunta, ¿no? ¿Qué sigue, pues, no? O sea, porque ya abrieron la puerta a una serie de manifestaciones a una serie de reflexiones sobre contextos diversos y a una serie de ejercicios analíticos muy fuertes, pero ¿qué sigue como red, no? Yo creo que sería interesante, entiendo que hoy es la última sesión, me disculpo por no estar en las previas, la verdad es de que los cierres de semestre acá nos matan y creo que no a mí, sino a todos, entonces me disculpo por ello, he estado dándole seguimiento fuera ya de las sesiones y, y me quedo con esa inquietud porque me parece que la red, y lo digo de manera franca y así muy clara, la red LGTB ha sido sumamente reactiva, ¿no? Es una de las más recientes
es una de las más activas, creo yo, y lo digo en proporción a la cantidad de gente que tiene en relación a los productos que ha presentado y a los procesos que está abriendo. Y sería interesante no quedarse allí, pues, ¿no? ¿Qué sigue con los trabajos que han presentado? ¿Qué sigue con esta iniciativa de divulgar o difundir de una manera no solo académica, sino de denuncia y de manifestación de una postura incómoda o latente allí? ¿Qué más pueden hacer y qué más quieren hacer, pues, ¿no? Me quedo ahí y agradezco sobre todo a Viviana la lata que se le da y a Fernanda todo este proceso y a los quienes han participado de manera constante en ello, ¿no? Gracias. Eh, bueno, Gabriela, ¿quieres comentar algo de esto? Gracias, Dano, por como para percibir como nuestra red está intentando hacer muchas cosas. Creo que al principio es necesario poner más trabajo para que la red se firme también, ¿sabes? Entonces creo que es un poco la idea es un poco de crear esta red de una manera orgánica y creo que este seminario está intentando hacer esto, pero claro, hay mucho, un largo camino y bueno, gracias por venir y participar. Y también yo, igual, la dama, quiero saber como lo que más Gabriela quiere hacer, porque estos resultados son súper interesantes y creo que hay como los datos son riquísimos, así que me parece súper interesante que puedes, sí, lo que más quieres trabajar con esto. Sí, quería oír un poco más de Gabriela. Bueno, muchas gracias, Danu, por el aporte de vulnerabilidad y condiciones de riesgo. Lo voy a tener en cuenta para hilar un poco más fino. Si hablamos de condiciones de riesgo, por ejemplo, cuando no hicimos mucho, no buscamos esa variable, pero sí como población en condiciones de riesgo del VIH, para tratar de sacar el estigma que tiene la población trans en vínculo con el VIH. Y respecto de qué sigue, hay algunos aportes que nos hicieron al trabajo que no tuvimos en cuenta, las tareas de cuidados, por ejemplo. Entonces, además de, por ejemplo, incluir personas no binarias y ampliar un poco el conjunto de analizado, no incluimos tareas de cuidados que nos parecen como muy importante para poder pensar este acceso o falta de acceso al trabajo formal. Y también ver tareas de cuidados y buscar un poco más de marco para poder pensar no solo estas condiciones de riesgo de la población trans, sino también del otro lado, cómo se configura esa estructura heterosis patriarcal que excluye no solo, que excluye a toda población y identidad de género que no sea una masculina, cis y hegemónica. Entonces, tratar de buscar también no solo los datos, sino toda la estructura que repercute, que tiene como consecuencia que tengamos estos datos. Entonces, esos serían como dos caminos abiertos para seguir profundizando, por lo menos en este camino. Danu, tenés el micrófono apagado, no sé si estás hablando. Perdón primero perdón por abusar de la palabra, ¿no? Pero va una provocación. Dentro de la red de vulnerabilidad, que es pues, la que más conozco, hay un par de sujetos que están muy metidos en este tipo de problemática social, ¿no? Sinoé y Gabriela. Y de pronto pierden piso porque no hay más sujetos que los acompañen en sus procesos investigativos. Entonces, no sé cómo, la verdad no se me ocurre, podría improvisar de manera más o menos rápida, pero ¿por qué no buscar alianzas para hacer este proyecto mucho más amplio? Pues, ¿no? Estos dos sujetos están en Campeche, además una ciudad preciosa, a orilla de mar y toda la cosa,
vale la pena visitar esos lugares, ¿no? Pero independientemente de eso, tiene una formación en psicología. Entonces agrega otro elemento disciplinar, ¿no? Y además de eso, Ujú, con mucha frecuencia hacen aplicación de herramientas a distintos territorios, ¿no? Y ujú, les encanta estar como divulgando, es parte de su ADN, yo creo. Los ujú, malvados son increíblemente trabajadores junto con otro grupo cercano. Entonces, a lo que voy es a que esa red no es exclusiva, no es la única. Hay otras redes y justo por eso nace la red de LGTB, ¿no? Como para articular. ujú, Pero varios no han querido trasladarse a esa red, sumarse o no han sabido cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que, de algún modo, no sé si Viviana tenga alguna idea que siempre saca chispazos interesantísimos, de algún modo este proyecto y otros puedan ser compartidos y alguna de las gentes de otras redes levante la mano y diga, oye, ¿qué herramientas aplicaste? ¿Cómo lo procesaste? Armemos una sesión que marque más o menos la estrategia metodológica. Las fuentes son semejantes en México, en Chile o en otros lados. Podemos hacer alguna referencialidad, si es que no un análisis comparado. Compartamos esfuerzos, ¿no? Usemos de ujú, pretexto para poder llegar allá y discutir los resultados, ¿no? ujú, No sé, ¿no? Estoy pensando en voz alta de manera bastante torpe, pero me parece que de repente esta serie de redes que estamos colaborando desde hace mucho rato y algunas recientes como LGT, me parece que pueden buscar ese tipo de correlaciones o de articulaciones de esfuerzos, de energía, de ujú, saberes, como para duplicar productos, ¿no? Duplicar denuncias, manifestarse de otros modos, ¿no? ujú. Ahí está Gabriela y está Sinué, está el contacto directo es con Lili, que es la coordinadora de la red. Si gustan, ahí están los enlaces. Los correos están en el directorio de la plataforma, de la Ujú. página del lab, ¿no? O sea, hay modo de contactarse, ¿no? Y si no, pues Viviana tiene direcciones, teléfonos y hobbies de todos nosotros, y tiene también un mundo de información personalizada, ¿no? Y si no, con gusto, si en algo puedo apoyar, con gusto, ¿no? Y ya, guardo silencio y una disculpa. Muchas Vale, gracias. bueno, gracias. Bueno, cerramos entonces esta última seminario de la red de este año. Esperamos que el próximo año podamos hacer un próximo, una otra ronda de presentaciones con otras personas y quizás con las mismas personas, pero con otros trabajos. Creo que esta red tiene como muchas personas y muchas posibilidades de crecer más. Creo que también estamos ahí, espero que varios de vosotros han enviado trabajo, han podido enviar trabajos a el Congreso de Alá, porque claro, es el momento donde vamos a vernos como en persona y no solo por la pantalla. Y claro, esto es, creo que para mí lo que hace que con que la red se torne un poco más como unida, ¿no? Cuando nos encontramos en persona y podemos hablar y discutir y tener como discusiones que van a ayudar nuestros trabajos y empezar a, no sé, en un momento colaborar, porque claro, Gabriel está trabajando con eso aquí. Yo trabajo con un tema muy parecido en Brasil y otro quizás en Colombia y así vamos. Y creo que es así que podemos crear y, claro, creo que la red está ahí para eso, ¿no? Y esta temática que es tan importante y que creo que tiene una cosa importante de ser como LGBTQ, es una temática por sí sola y creo que, claro, las otras redes queremos colaborar con ellas, pero claro que creo que tener esto como una red propia es importante y por eso la creamos, ¿no? Y espero mucho que esta colaboración con otras redes como la de la vulnerabilidad pueda ser súper fructífera y creo que estamos abiertos sí, a todo esto.
y bueno, a ver qué pasa. Pero muy agradezco demasiado como Gabriela por su presentación, que me interesó un montón. Después te envío un correo para hablarnos un poco más, porque claro, si ha pasado ya 7 minutos del término del seminario. Y bueno, no quiero alargar también porque personas pueden tener otras reuniones y otras cosas. Pero, Bueno, Sabi, ¿quieres decir algo más? Y Gabriela también. No, bueno, agradecerles a todas las personas que están aquí hoy y que, bueno, por ahí no están ahora acá, pero que se conectaron a lo largo de este ciclo de seminarios. Sumándome a lo que Danu mencionaba, claramente podemos hacer fortalecimiento entre las redes. Yo tampoco sabía que había personas que trabajaban estos temas dentro de la red de vulnerabilidades, así que me parece eso, juntemos esfuerzos 100%. Para eso estamos, por eso tenemos la organización, ¿no? Así que aprovechemos. Y mismo eso, Gabriela, comentarte que el mes anterior en el seminario también se presentaron datos sobre la población trans en Argentina dentro del marco del sistema de salud. Entonces, creo que como cierre un poco de estos seminarios es esto, ¿no? Mencionar como la cantidad de colaboraciones y el potencial que estamos teniendo como red para eso, seguir haciendo investigación sobre poblaciones que, bueno, eh, es importante, ¿no? Seguir trabajando en estos temas y estudiando y profundizando para entender qué es lo que está pasando. Y bueno, eso, agradecerte, Fer, también por la co-coordinación de la red y agradecerles a todas por estar acá. Bueno, bueno, entonces esto, nos vemos el próximo año. Buenas fiestas y que veamos pronto, esperamos. muchísimas gracias. Gracias por el Gracias. espacio, por el intercambio. Que tengan un hermoso fin de año. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós.